Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Segundo día de prueba con este encuadre que no sé ni cómo sentarme ni cómo ponerme. Pero bueno, supongo que para vosotros que lo veis es un poquito más cómodo. Bueno, hoy voy a hablar de Philip Guston. Es un pintor que también vi su obra en el Iván. La obra que vi de él se llamaba más o menos como Lope de Vega en hora 24, unos cuadros inmensos que había hecho de color rosa chicle y que le había realizado en 24 horas. Porque decía que la vida es corta y bueno, que no, un pintor como cualquier otro profesional no debía de tardar más de 24 horas en realizar lo que fuera. Y son unos cuadros divertidísimos. Este señor está en la historia de la pintura, pero por motivos diferentes. Ahora os contaré su historia. Que ha sido muy curioso porque no encontraba nada en internet ni en ningún sitio y de pronto en una exposición española y él es judío y un vínculo judío de Sefarad he encontrado una biografía que parecía aquello, la espasa de lo grande que era. En fin, él nace en Montreal el 27 de julio de 1913 y muere en Nueva York, estoy mirando la fecha, el 7 de julio de 1980. Eh, cuando, yo algunas veces miro la Wikipedia, tengo que deciros, porque conozco su obra, yo vengo de hacer arte, entonces conozco la obra de las personas, pero exactamente pues no conozco los detalles, no sé si son hijos de inmigrantes judíos, ucranios, perseguidos en los pogroms de Odessa y cosas así, y claro, muchas veces me sorprendo porque me parecen como personas que han pintado así con cierta, ¿cómo diría yo? Soltura o ligereza, me parecen como ligeros en sus vidas y sin embargo después tienen una vida horrorosa, como el caso de este, que he visto su biografía y me he quedado como, ¡oh! ¡Qué vida llevaba más durísima! Bueno, ahora lo cuento. Él genera un escándalo. Tengo aquí mi chuleta, como siempre, que es una catástrofe. Chuleta, por favor. Es que no me sé todas las fechas ni todos los nombres. He de deciroslo. Él, vamos a ver una cosa, hay una época gloriosa en Estados Unidos. Estados Unidos pasa con la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial, a ser una potencia, potencia económica, potencia también artística, etcétera. Ya los criterios occidentales, el canon, por decirlo de alguna forma, son ellos. Y entonces, no sé cómo ponerme. Entonces, bueno, ellos generan, influenciados por el muralismo mexicano, que maravilloso, ya sabéis, Alfaro Siqueiro, Diego Rivera, etcétera, con una grandísima influencia de ellos, generan el expresionismo abstracto, que son los abstractos, que en Europa se llaman informalismo, pero es espectacular e incluso Estados Unidos lo utiliza como, ¿cómo diría yo? Como bandera en su lucha contra la Guerra Fría para hacer propaganda de Estados Unidos con el expresionismo abstracto. Entonces, estas personas que hacen abstracción, que son Pollock, Jackson Pollock, en fin, toda una serie de artistas famosísimos, pues se convierten en sellos, son laureados, aplaudidos, no sé, la mayoría de ellos mueren trágicamente, ¿no? Y uno de ellos es Philip Guston, que como si dijéramos menor al lado de todos ellos. Él es íntimo, desde la infancia está estudiando con Joseph Polo en el colegio. Y bueno, ahora os contaré su vida. Bueno, pero este señor tiene una trayectoria espectacular y cuando está en la cresta de la ola, en lo más alto de su éxito, dice que abandona la abstracción y se pasa a la figuración. O sea, abandona el arte abstracto y se pasa a hacer figura humana, etcétera. Entonces, eso es un escándalo de una dimensión en Estados Unidos horrorosa, porque estaba en el total éxito. Él dice que deja de creer sencillamente y bueno, su amigo lo aíslan. Él dice que es como, lo tratan como un apestado, como si fuera una persona enferma con algo grave, etcétera. Y entonces, una cosa tremenda. Entonces, a pesar de todo, él sigue evolucionando y sigue pintando lo que le da la gana. Y sin embargo, con el tiempo le da la razón porque tiene una evolución preciosa y de hecho su mejor obra la hace en esta época. De hecho, tiene una retrospectiva del MoMA
en la cual me parece que en los 80, 3 semanas después muere. Tiene varias exposiciones grandes después de esta época, en la que lo ponen a bajar de un burro todos los críticos, su íntimo amigo John Cage, o sea, dicen de ellos, dicen del perro muerto. Y por eso lo he titulado Philip Guston, fiel a sí mismo. Yo lo conozco cuando en una de las veces que fui al Museo del Arte Moderno de Valencia, que era maravilloso, y es maravilloso, y entonces había una exposición dedicada a Philip Guston. Me parece que entonces ya era Cosme Barañano, que fue profesor mío también, el director del IBAM. A mí Cosme, como profesor, maravilloso, no puedo estar con él de acuerdo en otras cosas, pero bueno, esta exposición de Philip Guston, que era todo una exposición de 24 horas, de cuadros de 24 horas, me impresionó tanto que, como he dicho muchas veces, vosotros no obsesionáis cuando veáis cuadros y tal. Si os gusta algo, haced lo que yo hacía, que es mirar, parar y después buscáis bibliografía, que es lo que hice. Y bueno, por eso le rindo homenaje hoy de alguna manera. Bueno, voy a leer unas cositas. Philip Gusto está considerado, nace en Montreal, como he dicho, 27 de julio de 1913 y muere en Nueva York el 7 de julio de 1980. Es un pintor de la Escuela de Nueva York. Se cambia el apellido. Casi todos los de la Escuela de Nueva York eran hijos de la inmigración. Ya sabéis que Estados Unidos hasta 1950 creo que recibe, entre principios del siglo 1950, creo que son 13 millones de inmigrantes. Bueno, él pertenece a la Escuela de Nueva York, en los que están Jackson Pollock, William de Kooning, etcétera. Rothko, etc. Pero en 1960, estoy hablando de la Escuela de Nueva York, es como los 47, 50, etc. Pero en 1960 decide, lleva a cabo, se pasa lo que he dicho, que supone un escándalo porque él es un mito dentro de su país. Y entonces se pasa de la abstracción a la figuración. Y bueno, él es hijo de inmigrantes judíos, nace como, después en el blog lo voy a poner todo, voy a poner obras suyas, como Philip Goldstein. eh, y bueno, se cambia el apellido cuando se casa aproximadamente. Es que tiene que sufrir muchísimo el racismo del Ku Klux Klan en una determinada época, hablamos de la depresión, etc. Es el nene más joven de una pareja de judía que se llama Rachel y Louis Goldstein. Tienen 7 hijos y este es el más pequeñito de todos. Estos emigran a Ordesa huyendo de los pogroms, nunca sé si se dice pogroms o pogromos, o lo castellanizo, que se suceden en Rusia. Filia, el menor de los 7 hijos, como he dicho, y entonces ellos encuentran la vida difícil en Estados Unidos porque, vamos a ver, tenemos que pensar lo siguiente. La gente ve, cuando ve incluso pasa hoy día con España también, con muchísimos inmigrantes, lo digo porque mi provincia tiene muchísimos inmigrantes. Ves la televisión y ves que la gente vive bien, bueno, sí, pero no sabes lo que hay detrás, la hora de trabajo que hay, la hora de estudio, la cualificación, etcétera, etcétera. Y normalmente lo que suele ocurrir a los inmigrantes es que a lo mejor ellos vienen de su país con una cualificación determinada y cuando llegan a ese país pues no pueden desarrollar el trabajo de los cuales ellos son buenos profesionales y están cualificados, ¿no? En el caso de Philip Guston, de su padre, pues era un herrero fantástico, fabuloso, pero cuando llega a Estados Unidos no hacen falta herreros. Entonces pues este señor se tiene que buscar la vida para que sus 7 hijos coman, pues cogiendo basura. Y entonces pues se deprime bastante. Y bueno, se trasladan a Los Ángeles en 1919 y a ver si tienen más suerte, pero las dificultades continúan y bueno, y siguen siendo muy, muy pobres. Y aparte de eso, estoy hablando de una época, porque él nace en 1913 y es una época después difícil para Estados Unidos. Está el Ku Klux Klan, que dirige digamos, sus ataques contra negros y judíos. Cuando Philip tiene 10 años, encuentra a su padre ahorcado en el cobertizo porque el padre se siente humillado, está luchando, intentando sacar cabeza para mantener a su hijo. Y después también el hermano mayor, Nat, se le vence el coche, se le cae encima y entonces pues tiene que amputar las 2 piernas, se le cangrenan y muere muy jovencito. Él siempre arrastra determinados traumas infantiles, pero también es un grandísimo luchador y una persona optimista y buena. Bueno, y después, años más tarde, porque él,
como que le gusta muchísimo el cómic cuando es jovencito, dibuja muchísimo, tiene un armario y tiene una bombilla dentro del armario. Y cuando las cosas le van mal, que es nene y adolescente, se mete en el armario y lo cierra desde dentro y con la bombilla se dedica a dibujar. A medida que avanza su adolescencia, comienza a interesarse por el dibujo. Y la madre, como he dicho montones de veces, pues lo provee de una determinada escuela. Y bueno, y con 12 años, la madre la matricula lo tengo que leer, en el Cleveland School of Cartooning. Son como dibujos animados, comenzando así su formación como artista. En 1927 ingresa en el Manual Arts High School de Los Ángeles, California. Allí es amigo de Jackson Pollock, son íntimos y estos son compañeros de aula, Manuel Tolegian y Reuben Kadish. Después con ellos se van a México y hacen murales en México, en Morelia. Tanto él como Polo estudian con Frederick John en la St. Brian Swarovski, que les da a conocer la filosofía oriental, la teosofía, la mística, y también hace conocer a pintores como Picasso, Giorgio de Chirico. Este a lo largo de su vida es muy importante, su carrera sobre todo, porque practica un estilo figurativo, el realismo simbólico. Al poco tiempo de empezar su estudio, justo a Pollock lo echan porque se dedican a hacer cómics ridiculizando la escuela, y a los dos bien jovencitos. Y dice él que se metió con un grupo de poetas y pintores, gente de mal vivir. Pero bueno, él sigue trabajando, pero hay que tener en cuenta que estamos en una América muy pobre y muy modesta. Entonces durante el día, aunque ellos van a la escuela todavía, pues se ganan la vida de repartidor y por la noche pintan, dibujan los fines de semana, no dejan de formarse. Pero son como unos adolescentes tardíos, también buscan la bronca, el escándalo, y lleva como una vida paralela, siempre está trabajando, porque él también contribuye a casa, que su padre ha muerto, tiene varios hermanos, y estamos hablando de la época de la Gran Depresión, del crack del 29. O sea, él dice que tiene que aprender a vivir varias vidas paralelas, y durante el día se maneja con repartos, trabaja en una máquina también, trabaja en una lavandería, y después los fines de semana sigue su educación artística, ensanchándola. Yo también lo he hecho como ama de casa, siempre estaba leyendo cosas de arte, intentando ver todas las exposiciones que podía. Eso sí, te gusta algo, lo haces de manera natural. Y bueno, él dice que para él los misterios de la pintura le hacen la vida como más llevadera. Él tiene como una especie de aspiración romántica, es un adolescente alto y delgado, muy serio ya es como un artista, dibuja muy bien. Y tiempo después, bueno, él conoce a un pintor local que se llama Lorser Feldson, lo tengo que leer, y le da a conocer a la colección de Walter Louis Arensberg. Sabéis que las colecciones mejores de arte están en Estados Unidos porque tienen más capacidad económica y porque muchas familias lo que hacen es crear fundaciones y tener colecciones de arte antes y ahora. Pues allí por primera vez ven directo infinidad de artistas. A él le fascina muchísimo Piero de la Francesca, aunque ha sido un pintor, es conocido en su primera época por ser un expresionista abstracto. Sin embargo, tiene una formación clásica muy buena. Ya sabéis que en arte siempre hay una especie de dialéctica que confronta entre el clasicismo y el anticlasicismo. Es como una especie de los que quieren restaurar el orden perdido y los que confrontan para que eso no, para hacer todavía más hondo el agujero. Entonces, en un momento dado, después, bueno, conoce a Musa McKean, que después será su mujer y tendrá una nena en los años 30, y está también en una escuela y dice que estaba harto de Miguel Ángel y de tener que estudiar a Picasso y de tener que construir modelos de arcilla. Pero él es muy trabajador, pero dice que en esta época está la American Legion, que es como la American Legion, y los Ku Klux Klan todavía hostigando a los judíos. Entonces después, con 18 años, por primera vez, expone en una librería de Los Ángeles, hace la primera exposición en solitario que se llama The Stanley Rose Bookshop, que por lo visto es muy famosa porque le dio oportunidad a muchísimos emergentes que los veía con ¿cómo se dice?
con cualidades. Y bueno, he de deciros que él también se relaciona con John Reed y entonces crea un mural que después la policía lo medio destruye. Después también se va a México con Pollock y también hacen otro mural, siendo muy jovencito, estudiante. Bueno, he de deciros una cosa, mi tiempo se consume y ahora os pondré su obra. Este señor, lo que quiero que os quede claro es lo siguiente, él forma parte del éxito artístico, el primer grandísimo éxito artístico que se convierte en símbolo del país libre en los años 40-50, que es el expresionismo abstracto, y cuando es súper famoso decide que no quiere estar ahí, que le parece una farsa. Y entonces abandona eso y empieza una época totalmente nueva, pero cuando ya es mayorcito y hace 2 o 3 exposiciones grandes y bueno, lo mejor de su arte está entonces. Y de alguna forma las generaciones que han venido detrás han, ¿cómo se dice? Han aplaudido esa honradez, por decirlo de alguna forma, porque a todo el mundo cuando es famoso y cuando triunfa no le gusta abandonar la poltrona, ese sillón de que todo el mundo te piropea y te dice cosas maravillosas, ¿no? Y él se atrevió, incluso con el coste de perder a su amigo. Él siempre estuvo casado con Musa y fue un hombre bueno, es muy trabajador, muy laureado. Es que no quiero consumir más vuestro tiempo. Y tiene un currículum inmenso, esta noche os lo pongo. Me han salido demasiados folios, solamente he contado una cuarta, una quinta parte de lo que es su vida, pero es un hombre luchador y además siempre tuvo sensibilidad hacia los pobres. Bueno, that's all, hasta mañana.